Francisco Olivero está en nuestra mesa. Buen día, Fran. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenos días a todos y buen año. Gracias, feliz año para vos también. Bueno, comenzamos así el año nosotros, hablando de política, porque es importante hablar de política, ¿o no? Es importante y más importante es porque el gobierno entra en su tercer año, sí. Y aunque parece un dato menor, si miramos la historia reciente, los terceros años de los mandatos fueron complicados. Ay, no lo digas así. Fueron complicados. Fueron los años en los que se acumularon la impaciencia de la sociedad y desequilibrios económicos del año electoral anterior. Entonces, eso es lo que marca la historia. Exactamente. Por ejemplo, tenemos el 2014 de Cristina, que fue el año de donde hubo cambio en el ministerio, hubo devaluación y muchos, digamos, le atribuyen a ese año la derrota del 2015. Después tenemos el 2018 de Mauricio Macri, donde se le descontroló el plan gradualista de estabilización. Después tenemos el 2022 de Alberto, donde perdió todo el control político. Y ahora entramos en el 2026 de Javier Milei. ¿Qué va a pasar entonces en este 2026? ¿Cuál es el panorama o el momento político en el que está Milei hoy? Y ahora tenemos un panorama en el que el gobierno, si un poco miramos el último mensaje que envió Milei por las fiestas, sí, un poco anticipan lo que va a ocurrir, o lo que busca el gobierno. El gobierno busca darle prioridad este año al crecimiento económico. Al parecer, la primera mitad del mandato, el foco central estaba en la inflación. Entonces, bajar los niveles de inflación. El gobierno va a poner todos sus esfuerzos en bajar la tasa de inflación, pero ahora el gobierno se dio cuenta que necesita recuperar el crecimiento, que la población se lo está demandando y que la paciencia y la imagen del gobierno se juega ahí. Y para conseguir crecimiento económico, Argentina necesita una serie de reformas. Eso es lo que comprende el gobierno. Estas series de reformas tienen como objetivo mejorar la competitividad, la productividad de la economía. Y las tres reformas las podemos enumerar en el siguiente orden: la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional, que tal vez sea el orden en el que el orden de prioridades del gobierno. Bien, el orden en el que va a presentarla para debatirlas, digamos, en el Congreso. Exactamente. También porque tienen consecuencias entre sí. Si uno una con la otra. Si uno piensa la reforma laboral y si uno considera que la reforma laboral va a ser exitosa en términos de hacer crecer la formalidad en el empleo, eso debería mejorar las cuentas previsionales, es decir, mejorar la cantidad de aportes, más trabajadores en blanco, mejores aportes, digamos, se mejora el fisco el sistema previsional. Claro. Por lo menos ese es el ideal con el cual el gobierno impulsa la reforma laboral. Exactamente. El gobierno cuenta con un apoyo un buen momento para presentar una reforma laboral, porque si bien los sindicatos en general estuvieron en contra, tantos años de una economía con la mitad de la población en la formalidad y la mitad en la informalidad, también tiene un costo para los sindicatos, que es los sindicatos económicamente han perdido muchísimo ingresos por las cargas laborales, digamos. Al haber caído la formalidad, han recibido menos aportes. Entonces, no están tan alineados en el sentido, pero sí con una reforma. Entonces, el gobierno ahora tiene que pasar esta reforma por el Congreso. Y acá es donde se vuelve importante el resultado electoral del año anterior. Y el gobierno tiene que, digamos, si uno observa, buscar una estrategia para esa acción legislativa. Y probablemente busque aliados para las reformas de mercado en sus aliados tradicionales. El PRO, Provincias Unidas, algún lugar del radicalismo, que son aquellos, digamos, actores también de la política que tienen una agenda económica más similar al gobierno. Pero está la otra parte de las reformas, o el lado que por ahí no sale tanto en los medios, o que no tiene tanto interés de la población, que es todos los nombramientos institucionales que tiene que hacer el gobierno este año, que son clave para el éxito de las reformas. Y estoy pensando en los jueces de la Corte, estoy pensando en más de los 300 cargos que hay en los tribunales inferiores y en el Procurador General de la Nación. Y ahí el gobierno, si uno mira lo que pasó desde que asumió, dividió su estrategia legislativa. Cuando tenía que pasar reformas económicas, acordó con el PRO. Cuando tenía que
pasar nombramientos, acordó con el kirchnerismo. Recordemos, por ejemplo, el caso de los jueces de la propia... Exactamente. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Cómo va? Buen día. Exactamente, el caso Lijo. Y en ese momento era racional para el gobierno acordar con el kirchnerismo, porque si acordaba con los aliados propios no conseguía la mayoría necesaria para pasar estos nombramientos. Pero ahora, luego de las elecciones, el gobierno está en un dilema, porque con su bloque propio no consigue los votos, pero con el kirchnerismo tampoco. Necesita más votos. Entonces, tenemos que observar qué va a hacer el gobierno con... ¿Qué alianza va a hacer el gobierno para pasar estos nombramientos? ¿Y por qué digo que son importantes para estas reformas? Porque probablemente si pasa la reforma laboral, lo que vimos, una última gran reforma laboral que hubo en la Argentina fue en los años 90, pero también si vemos otras reformas laborales de la región, lo que viene seguido de eso es una catarata de amparos. Entonces el gobierno quiere que en la práctica, una vez pasada la ley, se aplique y no tenga trabas ante la justicia. Exactamente, porque de nada sirve hacer todo el esfuerzo político de acordar y el esfuerzo económico, digamos, en ese acuerdo siempre hay transferencias de recursos a gobernadores, a senadores importantes para obras, proyectos y demás, partidas presupuestarias, y que luego en la práctica la reforma no tenga sentido. Es el peor de los cada avance que busque el gobierno en economía tendrá que hacer una lectura y una negociación política. Exactamente. ¿Por qué? Porque si bien amplió el contingente legislativo, la cantidad de gente está muy lejos de conseguir la mayoría de los votos que necesita para pasar estas reformas. Entonces, tenemos un gobierno que tiene que lidiar, digamos, con esta estrategia de cómo acuerdo con el PRO y la UCR y como acuerdo también con el kirchnerismo. Y también hay una dificultad en acordar con el kirchnerismo, que ya no sabemos quién es el kirchnerismo. Porque antes uno puede decir, bueno, acuerdo con Cristina, pero ya hoy Cristina mucho peso no tiene adentro. Acuerdo con Axel, no sabemos. La interna dentro de la provincia de Buenos Aires es feroz también. Entonces, el gobierno tampoco sabe con quién acordar. Y tampoco sabe cómo hacerlo sin que eso repela a los aliados tradicionales. Y el PRO tiene buena llegada con los jueces. Y tiene, con buena parte de los jueces. Existe, sí, exactamente. Pero fíjense acá lo paradójico, si quieren, las consecuencias de los errores muchas veces no forzados del gobierno, que el mismo PRO le está perdiendo la confianza. Digamos, si uno mira el debate del presupuesto que ocurrió las semanas anteriores, el gobierno pierde, digamos, dos puntos importantísimos. Primero, pierde el capítulo más importante, que tenía que ver con cambiar una parte de la ley del financiamiento educativo, que para el gobierno era interesante, y después pierde, el gobierno quería tratar la reforma laboral ahora, aprovechar, digamos, la falta de atención de la población en la fiesta, digamos, algo muy tradicional en la política argentina, que se remonta... Lo que se dice entre gallos y medianoche. Exactamente. En todos los ámbitos se da, en todos los estamentos. Exactamente, pero esto viene de la época de Irigoyen. Irigoyen sesionaba en enero porque en ese momento, como no había transporte, digamos, de alta velocidad, todos los senadores que estaban en las provincias del interior festejando la fiesta no llegaban a sesionar, entonces solo llegaban los propios. Le pedían a los propios que se queden y se quedaban y sesionaban. Esto lo han hecho varios presidentes, digo. Pero entonces el gobierno quería aprovechar esto. También sabemos que este tipo de reformas trae aparejado protestas en la sociedad. Entre la fiesta, la sociedad en general está menos vinculada a la política. Estamos pensando en las vacaciones, en el fin de año. Y el gobierno pierde por errores de negociación, que incluso quien denuncia esos errores de negociación no es ni Mayans, que es el jefe de bloque del peronismo en el Senado, es Ritondo, con quien viene negociando para poner a Santilli como jefe de gabinete, con quien fue uno de los armadores del gobierno en la provincia de Buenos Aires, y denuncia que va a judicializar uno de los capítulos de votaciones que se dio en diputados. Esto dice, bueno, es que el gobierno no es de fiar. Gran parte del funcionamiento de la política depende de los acuerdos de palabra que se dan en los pasillos del Congreso. El gobierno llega a acuerdos y luego va a las sesiones y cambia. Y ahí es donde los propios le empiezan a perder la confianza. Entonces, el gobierno, por ese motivo, pierde la posibilidad de tratar la reforma laboral, porque no iba a conseguir el quórum.
cuando ya de antemano lo tenía pactado. Entonces, si hubiese cumplido los acuerdos, por ahí conseguía su objetivo. Entonces, el gobierno tiene ahora en enero y febrero que tratar de conseguir aprobar estas reformas y ver cómo reorganiza el esquema de prioridades para negociar con sus aliados. La reforma laboral pasó para febrero. Pasó para febrero. Sí. Pasó para febrero y luego... Que estaría en el orden que mencionabas como primera. Y como primera, exactamente. En esa reforma laboral los sindicatos van a seguir negociando y van a seguir manifestándose en las calles. Seguramente. Recién reaparecieron. Pero ¿hasta dónde serán capaces tendrán poder de negociación? Porque se vienen debilitando, como decías vos, desde los 90, y a partir de la aparición del monotributo. Exactamente. Porque ese 50% regularizado que vos decías, de ese 50, el 50 es monotributista. Exactamente. O sea que no le aportan nada, ni a las cajas de los sindicatos, ni al gobierno. No, por eso, como les comentaba, creo que nunca un gobierno tuvo una situación tan favorable como para pasar una reforma laboral. ¿Crees que es favorable para eso? Para desde el punto de vista del gobierno, primero porque tampoco hay un líder sindical tan fuerte. Hoy tenemos un esquema tripartito, digamos, en la CGT, y ya no, digamos, si uno le pregunta a la mayoría de la población, probablemente no sepa el nombre de un gran sindicalista de la CGT. Antes uno podía decir, bueno, Moyano. Y el acto que encabezó Argüello duró menos de media hora. Claro, entonces, digamos, no hay una figura fuerte, pero como decíamos, más allá de la falta de figura fuerte, los mismos sindicatos reconocen que necesitan mejorar la formalidad. Lo necesitan por ellos mismos, tal vez no a la forma a la que pide el gobierno, tal vez no a la dirección que va el gobierno, pero también es lógico que los gobiernos como estrategia de negociación pongan el objetivo muy ambicioso y luego negocien y llegan a un punto intermedio. También es posible que los sindicatos se nieguen primero a negociar y luego acuerden. Pero tenemos una situación favorable para que el gobierno pase una reforma laboral. Y también tenemos un contexto, digamos, donde el gobierno tiene apoyo internacional para hacerlo. Que si uno se fija cuándo se intentaron pasar este tipo de reformas, en general ocurrieron cuando el plan de estabilización estaba debilitado, el gobierno había ganado un poquito de poder político, pero no tenía todavía el suficiente apoyo internacional. Estoy pensando, por ejemplo, en el fines del 2018 de Mauricio Macri, estoy pensando en los primeros años del menemismo, antes de la convertibilidad, estoy pensando en Alfonsín, donde siempre que vino apoyo externo vino como forma de, bueno, salvemos un plan de estabilización que fracasó. A Macri la ayuda del fondo vino una vez que el plan fracasó. Que Macri asume que desde abril de 2017 ya venían decayendo. Exactamente. Si vemos, por ejemplo, a Menem, finales de los 90, la convertibilidad ya estaba media extinta y termina de explotar en el 2001, pero ya entre el 98 la convertibilidad venía con sus problemas. Y Alfonsín también, los salvatajes que vienen del Banco Mundial y del FMI llegan cuando el plan austral ya fracasó. Entonces se hace el famoso plan primavera. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Porque más allá de contar con el apoyo, ¿cuánto va a necesitar el gobierno nacional de financiamiento internacional? Lo primero que sabemos es que el gobierno, ya contar con el apoyo internacional es una gran señal. Sabemos que los mercados muchas veces se mueven por expectativas. Que el gobierno haya logrado ganar las elecciones, para el mercado fue favorable. Que además cuente con el apoyo de Estados Unidos y que adentro de la agenda de Estados Unidos, América Latina haya vuelto a tomar relevancia y Argentina en particular se haya posicionado como un actor estratégico para Estados Unidos, sobre todo para contrarrestar el poder de Brasil y las alianzas que tiene Brasil con China en la región, es importante, el mercado lo valora. Lo que debemos ver ahora el 9 de enero hay vencimientos de deuda, hay que ver cómo el gobierno logra negociar esos vencimientos de deuda, es lo que se llama rolear la deuda, es decir, tomar deuda nueva, a qué tasa la consigue para pagar esa deuda vieja y patear los vencimientos para adelante. Pero lo más importante es que el plan de estabilización de Milei todavía no fracasó. O si es que fracasa, digamos, puede tener éxito, pero la ayuda de Estados Unidos que vino entre las elecciones, si bien fue un salvataje, llegó cuando el plan de estabilización todavía estaba, digamos, en una fase exitosa en términos de baja de la inflación. Entonces el gobierno llega ahora con
un apoyo de la principal potencia por detrás, y tiene que encarar este año de crecimiento económico. Entonces, eso es una novedad en la historia económica argentina, y le pongo relevancia porque si uno mira los éxitos de estos planes de estabilización en los países de la región, Argentina no fue la única que lidió con problemas inflacionarios, toda la región en los 80, los 90 y principios de los 2000 tuvo. Brasil y México estabilizaron hiperinflaciones con ayuda de Estados Unidos en situaciones similares. Digamos, México en el 1995 tuvo la crisis del tequila, y Estados Unidos le da un salvataje enorme. De hecho, el presidente Clinton en su momento saltea el Congreso de Estados Unidos se opone a un salvataje a México y él encuentra un artilugio legal para darle salvataje, y a Brasil le dan el segundo préstamo más grande de la historia del FMI en 1998, cuando el gobierno de Fernando Henrique Cardoso intenta estabilizar, y también una situación similar. Entonces, digo esto porque me parece interesante pensarlo, digamos, en este nuevo año que se viene. Digamos, un tercer año que siempre fueron complicados. El gobierno encara reformas importantes, probablemente la sociedad le tenga menos paciencia, si bien ha ganado las elecciones, da la sensación que el voto que le dio a la población fue, bueno, te doy una última oportunidad, no te voy a demorar más errores o fracasos, digamos. Y de cada una de esas decisiones, ¿cómo crees que repercutirá en la economía diaria, en la economía doméstica, en el bolsillo de los trabajadores, sí, de las pymes? ¿Cómo? Bueno, si la economía crece, digamos, uno debería esperar que haya un crecimiento de la formalidad. Pero acá hay otro punto interesante que tiene que resolver el gobierno, que es el problema el gobierno apunta a que la economía crezca por esa clase media alta que está en la formalidad, que tiene algunos ahorros, en general fuera del sistema financiero, que los ponga dentro de... Y siguen insistiendo con los ahorros de la clase media. Bueno, la ley de inocencia fiscal que se reglamentó hoy en el boletín oficial, en parte es eso, digamos, es que las personas, digamos, apuesten a poner esos ahorros dentro del sistema favorecerían, digamos, el flujo de crédito, siempre y cuando las tasas de interés, digamos, sobre todo la tasa de interés para los préstamos bajen y para los plazos fijos suban, porque hoy poner un plazo fijo perdés con la inflación. Entonces, ahí el gobierno tiene que resolver algo. Pero volvemos a entrar a otro dilema. El gobierno hoy también, digamos, se puso en vigencia el nuevo esquema de bandas cambiarias, que se actualiza. Esa era la próxima pregunta. Exactamente, que se actualiza con la tasa de inflación de 2 meses atrás. ¿Cuál es el objetivo del gobierno con esto? Un poco acumular reservas. Este nivel de dólar, digamos, al gobierno le hacía vender más que comprar, al Banco Central. Y ahora espera que el dólar suba un poquito, digamos, y eso le permita al gobierno, digamos, comprar dólares, cumplir con el esquema de reservas pactado con el fondo. Hay que negociar con el fondo en el próximo cuatrimestre. Le da cierta previsibilidad a los inversores. Exactamente. En un contexto, digamos, volvemos a un contexto internacional que probablemente los inversores vayan a buscar posicionarse fuera de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene año electoral. Las reformas, digamos, de Trump en cuestión arancelaria están cambiando mucho las dinámicas del juego, pero además porque fue una tendencia que es la Reserva Federal bajó la tasa en diciembre, va a volver a bajar la tasa probablemente finales de enero, principios de febrero, y cuando Estados Unidos, la tasa que paga Estados Unidos, que es la libre de riesgo se llama, la que no tiene riesgo porque vos le estás prestando plata a quien emite dólares, baja, tratas de posicionarte en países con un poquito más de riesgo y mayor rendimiento. Argentina entra ahí, Brasil entra ahí, México, Turquía también entra ahí, en esos países. Entonces, el gobierno, digamos, buscará, digamos, tratar de apostar un poco a la inversión extranjera para que la economía se motorice, buscará canalizar los dólares de la clase media que están fuera del sistema, dentro del sistema financiero para que eso mueva el crédito, y esperará que las bajas tasas de inflación dé previsibilidad a los bancos para hacer, digamos, para emitir más créditos, digamos. Sí. ¿Y cómo haremos las familias muchas de las familias que tenemos las tarjetas en rojo vivo? Bueno, eso es una pregunta para espectacular. salir de ese endeudamiento, digo.
esa es la gran pregunta del crédito en la Argentina, porque si uno ve los niveles de deuda de las familias argentinas, es relativamente alto, pero lo particular es que el endeudamiento es para gasto corriente. Eso no debería ocurrir, digamos. Las familias no deberían pagar con tarjeta alimentos, refinanciar la luz. Las familias deberían tener este nivel de endeudamiento, pero porque están en un crédito inmobiliario. Entiendo, claro. Exactamente. O porque tienen su propia empresa y deciden, bueno, vamos a comprar bienes de capital. O porque están ampliando una habitación, genera trabajo. Exactamente. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Esa es la trampa, digamos. ¿Cómo salimos de... Tenemos la pierna en la trampa del oso. Por eso decimos, arrancamos la columna diciendo los terceros años son complicados, porque ahora al gobierno se le acumularon estos desequilibrios, digamos. Algunos menos desequilibrio que otros gobiernos a nivel macroeconómico, que en general se acumulan en años electorales, pero sí en las familias, digamos. El año pasado fue un año de que más o menos, si no recuerdo mal, de mayo a abril la economía estuvo estancada y incluso algunos meses cayó. Entonces, digamos, venimos de años malos, no es que venimos desde el año 2011 que la economía argentina no crece, o cuando crece en esta forma que se llama de serrucho, crece en los años electorales porque el gobierno, digamos, artificialmente inyectaba plata que después en años no electorales tenía que salir a acomodar esos desequilibrios. Entonces ahí en años no electorales caía la economía de nuevo y después en año electoral volvía a subir. Pero si lo tomás dividido por población al crecimiento económico, el PIB de Argentina cayó. Y no es lo lógico en la región, digamos. Si bien desde el 2011 la región crece a menos tasa que el superboom de los commodities entre el 2000 y el 2012-13, la región siguió creciendo. Argentina no, digamos, Argentina se estancó y a nivel población cayó. Entonces, digamos, hay que ver qué le pasa al gobierno. El gobierno se está jugando muchísimo en estas reformas en enero y febrero. Diría que se está jugando prácticamente el año. En enero y febrero. O sea, nosotros probablemente la mayoría de la población va a estar de vacaciones, disfrutando, dándole menos atención a lo que ocurre en el ámbito político, pero el gobierno está poniendo todo el armamento, digamos, claro, por así decirlo, porque sabe que se juega el año. También porque sabe que se juega cómo va a armar el frente para el año que viene. Claro, el año que viene elecciones. El año que viene elecciones presidenciales. Nosotros estamos pensando... Claro. La mirada es, nos tiene que ir bien en 2026 para que en 2027 nos vuelvan a votar. Exactamente. Claro. Empezamos a trabajar hoy. Del 1 al 10, si podrías decir, Fran, ¿qué tan positivo puede ser el tercer año de Javier Milei? Del 1 al 10, ¿qué tan positivo puede ser? Para él y qué tan positivo puede ser para la sociedad. No, yo digamos, te respondería así. Yo diría, no va a ser el 10 que quiere el gobierno. Bien. Puede llegar a ser un 6, un 7, lo cual sería espectacular para un gobierno en los últimos años. Bien. No va a ser para todos. No va a ser para todos, pero inevitablemente si la economía crece, yo creo que vamos a empezar a ver algunos resultados. Okay. Sobre todo porque hay la esperanza que pongo yo es que hay un esquema de crédito inmobiliario, que son los créditos UBA, que ha tenido, incluso en estos 2 años todavía de poco crecimiento, ha tenido un nuevo boom, sobre todo en los jóvenes formales. De nuevo, el gran problema que tiene la Argentina es que ya no somos la sociedad integrada que éramos en el siglo pasado. Digamos, hoy tenemos una sociedad dividida en dos, formales e informales, que incluso tenemos formales con altos ingresos y formales pobres. Y tenemos informales con altos ingresos e informales pobres. Entonces, esa sociedad yo creo que todavía nosotros, ni la población ni los dirigentes la terminamos de dimensionar. Fue un cambio que ha ocurrido lento y rápido, pero todos seguimos pensando en que la Argentina sigue siendo clase alta, clase media importante y clase baja. Claro, eso ya no sabemos que ya no es así, digamos. Y entonces nos es más difícil predecir el impacto de cada una de estas cosas, por ejemplo, mirando la historia o mirando los datos. Entonces uno trata siempre de referenciarse países vecinos, Brasil, por ejemplo, México, que en general tuvieron este mundo de muchos formales y muchos informales. Los informales asociados al sector rural en general, en Argentina no tanto, no pasa eso, no porque no haya informalidad en el sector rural, sino porque no hay muchos trabajadores en el sector rural. Como México o Brasil, donde hay más trabajo campesino, por así decirlo. A eso me refiero. Porque otro tipo... es otro tipo, digamos... se misturan distintas agronomías, digamos. Exactamente. La Argentina tiene
tiene una historia y una forma distinta, y la sociedad argentina en el siglo XX es una sociedad que integró a todos en el mercado formal. Que en parte también este es el punto de las reformas laborales, y creo que es la discusión que se está dando dentro de los sindicatos, dentro del gobierno y dentro de la oposición, y es ¿qué tanto nos sirve esta legislación laboral para el mundo actual? Yo creo que es una legislación laboral que tenía muchísimo sentido en el siglo XX, porque se creaba empleo, la gente que estaba en el empleo se garantizaba y ese empleo era de por vida. Hoy ese esquema de empleo ya casi que no existe. Entonces hay que pensar qué hacemos en un mundo y en una Argentina, digamos, en la que la entrada y salida del empleo, digamos, el trabajador, para decirlo mejor, el trabajador no se casa con el puesto de trabajo. Digamos, entra a una fábrica, una empresa, sale. Trabaja en parte por necesidad, en parte porque a veces paga más manejar un Uber que un salario formal, lo cual, digamos, no es bueno, pero es una realidad, digamos. Entonces, ¿cómo se dan estas dos dinámicas? Creo que la legislación laboral tiene que darse esa discusión. Una de las preocupaciones que tengo, digamos, con esto, si quieren, ya voy cerrando, pero es ¿qué tanto va a cambiar el mundo de acá a 5 años? Digamos? Tenemos un mundo que la inteligencia artificial también nos va a cambiar este sistema. Entonces, ya en Estados Unidos se está viendo, hay mucha pérdida de empleo en los jóvenes, entonces capaz que estamos haciendo una reforma laboral que en 5 años tengo que cambiar de nuevo. No, lo estoy haciendo así, me quedan dos cositas laboral. a mí. No, muy breve, vamos breve. Respondemos breve. El otro día, a mí me preocupa muchas veces la economía o cómo se sostienen los municipios de la región. Y un intendente me dice, lo único que auguro para 2026 es que no sea tan complejo como fue 2025. Sí. Tiene que esperar eso. Es lo que esperan, es que los intendentes vienen y los gobernadores, digamos, esto viene como en cascada. El gobierno ha cortado las transferencias y se ha dejado la mayor cantidad de transferencias discrecionales para negociar estos votos que hablábamos, digamos, estos votitos que faltaban en el Congreso son los gobernadores, y ese recorte a los gobernadores que hace, se da vuelta y recortan a los municipios. O sea, ¿va a ser tan complejo como 2025 o quizás más? Pues, depende cómo se armen las alianzas. Para algunos municipios, si por ejemplo Córdoba o Yarzora arregla una buena alianza legislativa con el gobierno, puede que sea un buen año para Córdoba y los municipios. Pero no hay confianza. Y la otra es, ¿has visto la cantidad de viviendas que se venden en Villa María? Bien. Me sorprendió. ¿Tiene una explicación? ¿Lo has notado? ¿Sos de mirar y empezar a analizar de qué se trata? Me llamó la atención, digamos, si bien no es como mi especialidad, pero creo que en parte, digamos, siempre cuando uno ve la historia argentina, cuando la economía viene mal o faltan empleos, en general las personas, sobre todo los jóvenes, se tratan de mover a las ciudades más grandes. Entonces yo creo que no tanto por ahí estudiar además, pero es donde están las mayores oportunidades. Entonces, si la economía se resiente, si los municipios no tienen ingresos, si las pymes no tienen crédito, no hay empleo, y aquella persona que todavía no ha sentado su vida en un municipio probablemente tratará de moverse, y muchos propietarios que están en Villa María, se van o tratan de poner en alquiler y tratarán de buscar, digamos. Claro. Pero, como les digo, no es mi expertise, es una... Pero es tu mirada. Es mi mirada. Desde la economía uno trata de encontrar una explicación. Sí, exactamente. Bueno, Fran, para cerrar. Cerramos. Políticamente hablando, el gobierno hoy de Javier Milei, ¿vos considerás que es fuerte o débil? ¿O se está debilitando o se está fortaleciendo? No, está más fortalecido que los primeros 2 años, eso sin duda. Volvió a tener los niveles de imagen que tenía antes de septiembre. Si uno ve, Javier Milei tiene un nivel de imagen positiva bastante estable. Por ahí no es el más alto de la historia, digamos. Néstor Kirchner, Macri en algún momento, Alberto Fernández también durante la pandemia, tenían niveles más altos que Milei, pero lo sorprendente de Milei es la estabilidad de ese número. O sea, no ha caído la cantidad de apoyo que tiene Milei. La única vez que cayó fue en este interregno, digamos, entre agosto, septiembre, octubre, donde estuvieron los escándalos de corrupción, perder la provincia de Buenos Aires, el gobierno estaba medio perdido, ahí cayó la imagen, hubo un espaldarazo en las elecciones, volvió a esos niveles, y entonces desde tanto el contingente legislativo está un poquito más fortalecido, deberá negociar, hay que ver qué tanto le creen los aliados, y desde la imagen está en el mismo nivel.
Ok. Abróchense los cinturones. ¿Tendrá que ver con los resultados de su gestión o con la falta de alternativa opositora? Ambas son explicaciones, digamos. Bien. La baja de la inflación es buena y que no haya una oposición para el gobierno también es buena. Bueno, gracias, Fran. Siempre muy claro por compartir esta columna con nosotros y con nuestra audiencia. Un placer recibirte y nos volveremos a encontrar en la nueva temporada de Mejor que Ayer, obviamente invitado siempre. Muchas gracias, un placer.